el tema del lema del movimiento a la quietud es porque así se llama el conjunto de ustedes, o... Claro, no es un lema, es el nombre. Ah, es el nombre. Es una mezcla, es como nombre, lema, nombre de obra, proyecto, como muchas cosas a la vez. Es como la obra en movimiento. Oye, ¿el tecito está aquí? Sí. Algo si antes de grabar es, autorizamos todos que se ha grabado y ¿cierto? Sí, porque si no, no podemos hacer nada. Yo no. Sí. Tú no, ya te Claro. puedes ir a Santiago. A Talca. A Talca. Ya tengo que ir corriendo ahora. Ya. La colina. A Colina, vale, Colina todo, uno. todo. Colina 1. Cierto, ya, bueno. Sí, no. Colina 1, Colina 2. Colina 2, en la cárcel. No, yo no, gracias. Ah, pero igual sí, hay tacita ya. Está bueno. Bueno, muchas gracias Bárbara y Marcelo por este día. Ha sido bastante espectacular, agotador, pero maravilloso verlos y ser parte también de su conjunto. Queríamos saber de ustedes, saber de Bárbara, saber de Marcelo, de forma individual primero, de cómo se han visto, de cómo han ido desarrollando el arte o el arte desarrollándose en ustedes y saber conocerlos a esa Bárbara y a ese Marcelo. Así que no sé quién quiere comenzar. Uy. Eso. Sí. Pues para mí la danza en sí misma surge como una búsqueda de muy pequeña, de la infancia, como por el gusto de sentirme danzando la música o lo que fuera, de sentirme en ese momento. Y luego, bueno, para mí la experiencia de la danza siempre fue improvisada. Siempre. Porque de niña el estar danzando ya era estar improvisando, o sea, era solo estarse moviendo como viniera y luego empezar a incluir cosas que yo sentía que se parecían a lo que yo veía como danza de otras personas, de gente profesional, en el juego de danzar, ¿no? Y tenía hasta un juego con mi mejor amiga que ella practicaba ballet, yo practicaba gimnasia rítmica, muy chica. Segundo básico, tercero básico, jugábamos a improvisar. Y teníamos un juego que se llamaba Las Disimuladas, porque la improvisación era equivocarse, que caerse o que te doliera algo, y eso era como disimulo para que no se note, y eso era muy chistoso. Entonces nos hacíamos un show mutuamente, ella a mí, yo a ella, y era un juego. Entonces me autoformé así, desde ese momento. Creo que eso fue muy importante. Y acudir a eso siempre ha sido como la búsqueda, ¿no? No perder ese juego, esa experiencia como tan enriquecedora de sentirse en expansión y de sostener eso que me están mirando y estoy entregando algo y se sostiene. Y luego cuando ya entré a clases, como con profesora de danza y todo, nos daban espacio de improvisación libre, con bajar la luz, ponían una música especial así como fuerte, todo bien estimulante y entonces con toda la técnica que ya tenía podía improvisar un rato, tanto en la técnica moderna como en la oriental, la danza oriental, la danza del vientre, la danza árabe. Y claro, ahí nos explicaban que la danza oriental tiene mucho de improvisación, de ir improvisando con los instrumentos, de ir entrando en ese trance. Como decías tú, tiene como esos códigos para llegar a ese rito, tiene códigos de técnica y qué sé yo, pero llega un momento en que no hay una coreografía. Y ahí me metí y dije, esto es lo mío. No hay coreografía. No hay coreografía, digo yo. Y así ha sido, como ir experimentando distintas formas de improvisar y luego ya más profesionalizada, estuve mucho rato en el tema coreográfico y la sufrí un poco. Como me costó, yo no sentía que podía interpretar, sino que sentía que estaba forzando algo que no me dejaba expresar otra cosa. Yo en ese minuto necesitaba decir esto y tenía que hacer esto, no sé, o me decían sonríe y yo sentía que era un dolor y nadie me estaba riendo
no, la cosa del espectáculo me costó. Y cuando ya me certifico como danza terapeuta, el método es puro buscar, explorar y dejar que ocurra. Entonces eso fue ya aquí, esto es. La danza de la vida, que es el sistema que estudié, es como ya ir más allá, es vaciar, desaparecer, morir, como para permitir esto que emerja una conexión muy íntima contigo mismo, con el entorno, con lo espiritual, con esa experiencia mística que hablamos antes Claro. de cómo te encuentras con este espacio espiritual a través del arte. Y claro, entonces en esa búsqueda mística que les contaba que tuve por muchos años, di con eso, como que la experiencia oriental, sufi sobre todo, fue como anillo al dedo para mí, para encontrarme en esa plena libertad expresiva, que nadie te está diciendo cómo tienes que moverte, ni para un público que te va a aplaudir, como desde otro lugar. Y ya años después, llevo ya como 12 años en eso, de danza terapeuta y de danza a la vida, empecé a investigar esto de la quietud, porque llevaba también, ¿no?, como 11 años trabajando como modelo vivo de figura humana para el dibujo, que es quedarse quieto. Entonces en el quedarse quieto era otra la experiencia. Wow. Ya no es moverse, ya no es buscar el afuera o el adentro, sino que es como una presencia muy, muy potente, muy fuerte, muy de sostener, de resistir. Y había muchos tips y muchas técnicas, y ya venía practicando meditación hace mucho tiempo. Había tomado, qué sé yo, prácticas de presencia plena, mindfulness, prácticas de budismo tibetano, en fin, como hartas cosas, yoga. Y entonces en todo ese camino se empiezan a reunir muchas cosas para llegar ahí a esa quietud que no es solo física, sino que es también de otros niveles del ser. Y cuando empiezo a hacer el entrenamiento de la quietud para que otras personas puedan modelar desde este lugar como más expresivo, más artístico, qué sé yo, no tan como desde la cosa del ser linda o del que se te marque el músculo, o qué sé yo, como muy de la forma, sino que también de algo más interno. Aparece algo que me llamó la atención porque no lo buscaba. Entonces aparece esta idea del arte de la quietud. Y en eso aparece Marcelo y ahí nos encontramos y empezamos a hacer una investigación ya en conjunto. Y ya llegaremos a esa parte. Y ahí llegaremos a esa parte. Pero para ti el baile siempre ha sido un conjunto, entonces. Y claro, después de esto, como de toda esta experimentación, yo digo, no me es suficiente solo el arte de la quietud, quiero ir del movimiento a la quietud, quiero ir a la danza de la quietud, entonces ahí estamos, ahí estoy, no es como algo que ya esté cerrado, sino que estamos como en esa investigación. Y entonces sí, la danza es algo que me acompaña en todo también. Y que siento que incluso en la literatura, en la escritura, yo tengo esta idea de la corporalitura. Tengo todo un espacio para infancias que tiene que ver con narrativas corporales. En fin, como lo poético atraviesa tu cuerpo y ya no es solo danza, sino que es una poesía gestual o paisajes gestuales, ¿no? Como que se empieza a ampliar el lenguaje porque ya no es solo movimiento y danza, porque quedó chico. Entonces empieza a buscar también otras palabras, otras ideas. Interesante darle ese lugar al cuerpo, ¿no? Que muchas veces ha sido relegado el cuerpo a solamente un accesorio más. Genial. Sí. Marcelo, no sé qué nos puedes contar acerca de tu camino. El camino que te lleva a Bárbara. Sí. El camino ha sido muy interesante. Porque también yo toco guitarra desde los 7 años y cumplí 47.
o sea, Wow. 40 años 40 tocando años. guitarra y particularmente en una familia donde no se practica música, donde, no sé, si bien se escuchaba música, no era algo como que fuera a ser una profesión. Entonces, o sea, tuve parientes músicos que fue el papá de mi mamá, Ya. pero él murió cuando mi mamá tenía como 12 años. Mm. Entonces él tocaba acordeón. Y ese es el referente familiar que tengo de En la música. música. Como un músico, claro. Y hasta que en una fiesta familiar, cuando tenía como unos 5 o 6 años, vi a un guitarrista con un acordeonista en una fiesta de un tío que es agricultor, gente de campo, y tengo la memoria de haber visto a este guitarrista tocando así, pero muy afanado. Es como, yo quiero de eso. Y de ahí para adelante fue querer tocar. Entonces, ahí viene como todo un proceso de ese querer tocar, sacar canciones de Violeta Parra, como darle vuelta a los cassettes, todos los cassettes que habían en la casa. Y por otro lado, meterme a los talleres de folclore del colegio. Entonces, claro, como toda una vuelta ahí con la música como bien personal. Mi mamá me apoyaba harto, tocábamos canciones con ella. Oh, cantábamos. tocar qué bueno. Qué juntos. lindo. Sí. Y claro, mi mamá tenía el tema de que a ella alguna vez le regalaron una guitarra, pero no se la regalaron. Ya. Sí, fue como que hicieron todo el show de regalarle la guitarra, pero después no la dejaron usar, como todo. Sí, fue un regalo fantasma. Claro, Chuta. bueno, yo creo que bien guasa ahí la historia familiar, como patriarcado, como todo el deber, los niños aparte. Entonces ella como que al final nunca pudo tocar su guitarra. Y también creo que después se la llevó otra persona, así, desapareció. Quedó como ahí. Entonces, claro, ella me apoyaba cantando conmigo y cantando canciones, como decía, principalmente de Violeta Parra y canciones folclóricas. Y claro, de ahí después pasar por una época rockera, tocando punk, siendo el rebelde de la familia. Corresponde. Claro, y también tengo toda una historia ahí tocando desde chico, pero no sé, 14 años ya estaba tocando con banda y anduve tocando en tocatas universitarias porque tuve un trío cuarteto que eran, yo tenía 14, 15 años y ellos tenían 20, 23 y estaban estudiando carreras, qué sé yo, arquitectura, otros estudiando diferentes cosas. Entonces me conseguían permiso y yo iba a tocar y anduve metido en todo un ambiente mucho más cercano al arte también. Claro. Y por lo mismo después cuando, o sea, yo creo que desde antes decidí ya ser músico. Y guitarrista en Y específico. guitarrista porque era lo que hacía, lo que tenía, lo que me llegó. ¿no? Autodidacta, ¿no? En principio sí, medio autodidacta porque con los talleres del colegio que te enseñan un par de acordes, pero el resto es sacarlo a oreja. Wow. Y claro, y después viene como el proceso de pasar a la educación media, a la enseñanza media. Y yo entré a la escuela industrial con la intención de estudiar electrónica, porque en mi familia habían estudiado todos electricidad y yo en realidad quería fabricarme mi amplificador.
la electrónica tenía que ver con eso y la única forma que tenía era a través de eso. Entonces, claro, y de ahí viene como un proceso de cerrar las puertas de lo que no quería hacer. Claro. Entonces fue echarme la industrial, después echarme el colegio y terminar haciendo 2 cursos en uno y por ahí también postulé a la Católica a estudiar guitarra y quedé. Y siempre cuento como esto, la contradicción de haber sido como un rechazado oveja negra, pasar a entrar a la Católica. Claro. Y ser el primer universitario de la familia sin dar prueba de aptitud académica, que era lo que se daba en ese tiempo, o entrar por el otro lado. Entonces, claro, es como armarse un mundo musical como por descarte de lo otro, y como al final lo único que puedo hacer es tocar. Es muy propio de los humanistas en todo caso, ¿no? Llegar a algo humanista por pescarte. Me pasa lo mismo con filosofía. Y así comenzaste el camino de tocar guitarra. Claro. Y improvisar, ¿cómo llegó la improvisación? Hay como 2 lados. Uno que es que, haciendo memoria, yo creo que el primer improvisador que vi fue mi papá. Oh. Porque me acuerdo cuando me regalaron la guitarra, que fue para una Navidad, mi papá jugando agarraba la guitarra y nos iba a despertar en la mañana, pero no tocaba, pero sí tocaba. Entonces ir jugando, como eso, por ahí va. Y por otro lado también con estos grupos que empecé a tocar, por ahí por los 13, 14, 15 años, improvisamos mucho. Y por ahí como agarrándole el gustito, entré a estudiar guitarra clásica y me encontré con otro mundo que era como esta rigidez del repertorio y la técnica, pero por ahí también conocer otros músicos, conocer un poco del jazz, conocer el blues, como todas estas músicas que tienen ese lado de libertad. Entonces, claro, ya la improvisación para mí tenía que ser algo, o sea, ya tenía mucha importancia. Genial. Parece que hacemos la primera pausa. ¿No? ¿Y cómo llegáis a la Bárbara? Con eso deberíamos finalizar. Sí. Finalizar con eso. Sí. Hay un tramo largo. Llegué ¿verdad? hasta los 16 Sí. y nos conocimos nosotros hace 3 años, 3, 4 años. 3 años. Y hay un tramo de terminar la escuela clásica, hacer toda una época haciendo improvisación libre, armamos colectivos de improvisación, que estuvimos haciendo conciertos, tocar con distintos grupos. Armando todo un movimiento igual. Se armó todo un movimiento con improvisación. respecto a la improvisación. De hecho, el libro La dinámica del discurso improvisado nace a partir de que cuando yo salí de la universidad estaba tan chato del mundo académico, aparte que empezamos a improvisar y siempre fue mirado como en menos. Entonces, escuchar a mi profesor diciendo que yo perdía mi tiempo divagando con la guitarra, estaba divagando, no haciendo nada valioso. Entonces, claro, pasó también que di en mi concierto de título, hice una improvisación entre medio que fue tremendamente cuestionada. Imagino. Hice una improvisación con contrabajo y con piano.
Y después cuando me dieron la nota me llamaron así como, eso fue una tomadura de pelo, me dijeron. Y ahí fue la primera vez que hice toda una explicación de lo que era la improvisación libre, de dónde venía y por qué la fui desarrollando, y lo que yo quería mostrar en mi título, en esa parte del título, era ese tipo de improvisación porque me habían dado el espacio para hacer lo que yo hacía. Y bueno, me aprobaron. No con muy buena nota, pero aprobado, y ese fue el cierre de capítulo de universidad. Entonces, Claro. Después de eso armé el trío Solec, que es el del libro, y entre postular a Fondar para grabar disco y todo, originalmente era grabar un disco con un librillo y terminó siendo un libro con un Disquillo. un disquillo. Claro. Y claro, y la idea de hacer esta publicación era también para decir, porque también cuando empezamos todo este movimiento de hacer conciertos, de convocar a amigos músicos que hacían improvisación, conseguir lugares era como, bueno, y van a hacer cualquier cosa. No es cualquier cosa, es improvisación, es música compuesta en tiempo real. Claro. Entonces eso no cabía en la cabeza. Entonces, bueno, hay que hacer algo que sea concreto, y me acuerdo que nos encontramos con este amigo lingüista un día en la micro, que nos conocíamos hace muchos años, y le conté que estaba con el trío y tenía estas ideas, y él estaba estudiando, él aportó con esto del el análisis de la conversación espontánea, Ah, sí. el Alejandro Cavides, y de ahí nace la idea de hacer este proyecto Fondar. Entonces se hizo, postulamos, nos ganamos el fondo y publicamos el libro, y ahí en el fondo esto viene a decir, bueno, no es cualquier cosa, y si están en desacuerdo que hay un libro, refutémoslo desde esto concreto, que es diferente. Entonces, claro, toda una época hasta llegar ahí, después olvidarse del libro y empezar a tocar, después otros grupos, retomé el libro porque armamos otro trío y nos fuimos a Colombia con unos amigos a tocar, después de vuelta, después trabajo con chicos autistas haciendo improvisación donde ellos nos dirigen, que eso fue un trabajo muy lindo. Tuvimos 4 años en una escuela especial, era un grupo de músicos improvisadores dirigidos por chicos autistas. Wow. Y ese es el Centro Cultural Creando Integración. Y luego de eso viene estallido, me voy a saltar el estallido, a la pandemia, estallido, empezar a hacer música con gente que estuvimos haciendo música para una obra que contaba sobre este encuentro que tuvieron los que hicieron la Constitución del 80. Ah, Hicimos la música para eso, contaba también con todo un movimiento así teatral, lo estuvimos haciendo en la Plaza Yungay y en otros varios lugares. Y después hice la música para una obra de circo que se llama Crónica Circense de un estallido, y que contaba el estallido contado con lenguaje de circo arte. Wow. Y también tremendo trabajo. De ahí vino la pandemia, me fui para el sur. Igual te saltaste los viajes a Brasil, donde metiste la séptima cuerda. Ah, Bueno, pero... y ahí empezaste Claro. a incluirla. claro, eso fue el 2011. Fuimos con el grupo Lacut, Mucho antes. el sexteto Lacut, que es un sexteto que hicimos 2 discos con ellos, también de
mezcla improvisación con composición. Y nos invitaron a un festival a Brasil. Artificial. ¿Mm? Artificial. Los móviles. No, eso fue aparte, Ah, ya. fue otra cosa. Y claro, llegamos a Brasil, tocamos en el festival, conocí a Yamandu Costa, guitarrista, uno de los guitarristas yo creo que más notables que hay en este momento. Y lo conocí a él y pude tocar su guitarra. Oh, Y llegué de vuelta a Chile con las lucas que nos pagaron en ese festival y me mandé a hacer mi primera guitarra de 7 cuerdas. sí te acuerdo. Y ahí parte la exploración de las 7 cuerdas. Y Más menor. claro, de ahí viene, ahí también está una Huita Huila, que es un trío que teníamos de música latinoamericana, donde también hay un poco de experimentación, pero agarrando músicas de Perú, música de Argentina. Después... Ya, pero yo no he contado todos los proyectos en que estamos. Sí, pero es que No, quiero como- llegar para allá. Es Porque, que para sí. sintetizar, perdón. Sí. Que- Es que como me dijo de la séptima cuerda, entonces perdón. me devolví para allá. Y Ahora llegamos sí. a Lo siento, Digamos, lo siento. después pandemia. Claro. Pandemia, sur, campo, fuera del mundo. Después volver a Santiago, me encontré con la Tiare, estuvimos haciendo improvisación pero con hip hop. A ver. Y después de eso, como bajando de una gira que hicimos al sur, me encuentro con el entrenamiento de la quietud que estaba publicando la Bárbara y yo le escribí que quería hacer la música de la quietud. Por redes sociales. Sí. Y ahí llegué al... Llegaste del movimiento a la quietud. Eso. Claro, venía de todo ese movimiento a la quietud. Aparte, entre medio, como con la improvisación, estaba escuchando a Robert Fripp, que tiene todo un concepto también con la música. Robert Fripp, el guitarrista de King Crimson. Ah, ya. Sí, cacho. Y el loco tiene todo un desarrollo musical tremendo. Y él es uno de los que trabaja estas estéticas de quietud. Estaba rayando mucho con eso. Ella Y ahí una Propone. publicación en Facebook, encontraron y lo que pasó después lo veremos en la siguiente parte.